Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Hoy chicos, chicas, tenemos un tema que va a encender la chispa de la curiosidad y el cotilleo. Preparaos porque la noticia que os vamos a contar es bomba. Ya lo veis en el título, ¿verdad? La impactante noticia de Serine y Yaatai sorprende a todos. Y vaya si sorprende. Para los que sois nuevos por aquí, os recuerdo que este canal es vuestro espacio para estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, especialmente en el universo de las series y los famosos turcos. Y hoy tenemos un bombazo. Una noticia que sinceramente a muchos nos ha dejado con la boca abierta. Así que como siempre os digo, preparaos un cafecito, sentaos cómodamente y no os perdáis ni un detalle. Antes de meternos de lleno en el tema, y como sé que muchos sois nuevos, os animo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis nada de nada, porque aquí os mantenemos informados sobre las últimas novedades, rumores, exclusivas y todo lo que rodea a vuestros actores y actrices favoritos. Dad al botoncito de suscribirse y activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Ya veréis que os va a encantar. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha revolucionado Internet, las redes sociales, y que ha puesto a todos a hablar la supuesta, o no tan supuesta, relación entre Serine Sarıkaya y Yaatai Ulusoy. ¿Os acordáis de ellos? Claro que sí. Dos de los actores turcos más queridos, famosos y exitosos del momento. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria y que tienen legiones de fans en todo el mundo. Serine, una actriz que ha demostrado su talento en series como Medcezir, Fi y Alice in Wonderland. Una mujer con una belleza impactante, una elegancia innata y un carisma que traspasa la pantalla. Y Yaatai, el hombre que conquistó corazones en El secreto de Feria, Yerde y más recientemente con su éxito en Netflix de Protector. Un actor con un magnetismo brutal, con una presencia que no deja indiferente a nadie y que además es un gran profesional. La historia entre ellos dos es compleja. Se conocieron en 2010 durante el rodaje de la serie Anferia Koydum, y aunque en la ficción no compartieron romance, la química entre ambos era innegable. La serie, por cierto, fue un éxito rotundo y catapultó a ambos actores a la fama. La trama, llena de giros inesperados, secretos y romances prohibidos, cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia de Feria, una joven que se hace pasar por rica para encajar en la alta sociedad, y Emir, un hombre adinerado que se enamora de ella, nos mantuvo pegados a la pantalla episodio tras episodio. Y la conexión entre Serine y Yaatai, aunque no se plasmó en un romance dentro de la serie, era evidente para todos los que la veían. Esa chispa, esa complicidad que se veía en sus miradas y gestos, alimentó los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla, rumores que siempre han estado presentes, pero nunca se confirmó nada. De hecho, durante estos años, ambos han tenido otras relaciones sentimentales, tal y como mencionamos anteriormente. Serine ha estado vinculada a varios hombres, entre ellos Kerem Bürsin, con quien protagonizó la aclamada serie Fi. La relación entre ellos fue muy sonada, y se convirtieron en una de las parejas más queridas del momento. Kerem, por cierto, es otro actor turco con una gran trayectoria, conocido por sus papeles en series como Güneş y Beklerken y, más recientemente, Sen Kalkam. Y aunque su romance con Serine llegó a su fin, dejaron un buen recuerdo en la memoria de sus fans. Yaatai, por su parte, ha tenido noviazgos conocidos, e incluso se rumoreó sobre una posible relación con Duygu Sarn. Duygu, también actriz, compartió pantalla con Yaatai en la exitosa serie Yerde, y su relación fue muy comentada en su momento. Aunque no llegaron a formalizar su relación, se les vio juntos en numerosas ocasiones, y los rumores sobre un posible romance fueron constantes. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué esta noticia ha causado tanto revuelo? Pues bien, todo empezó con una foto. Sí, amigos, como suele ocurrir en el mundo de los famosos, todo se desencadenó por una simple imagen. Una foto en la que se les ve aparentemente compartiendo una cena romántica. La foto, tomada por un paparazzi, mostraba a Serine y Yaatai en un restaurante de Estambul, muy juntos, hablando animadamente y con miradas cómplices. Y las redes sociales estallaron. La foto, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, mostraba a Serine y Yaatai sentados en una mesa, en lo que parecía ser un restaurante de moda en Estambul. La iluminación, tenue y romántica, creaba una atmósfera íntima. Se les veía muy cerca, con los rostros iluminados por la luz de las velas.
Estaban conversando animadamente, riendo y mostrando una evidente complicidad. La imagen, aunque no era de gran calidad, era lo suficientemente clara como para despertar la curiosidad y la especulación de los fans. Inmediatamente los fans de ambos actores comenzaron a especular. ¿Es real? ¿Están juntos? ¿Es un montaje? ¿Es un truco publicitario? Las preguntas se multiplicaron por miles y, por supuesto, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los foros de fans y los grupos de redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y debates sobre la foto. Algunos fans expresaban su alegría y emoción ante la posibilidad de que sus ídolos estuvieran juntos, mientras que otros se mostraban escépticos y cautelosos, esperando una confirmación oficial antes de sacar conclusiones. Lo más interesante de todo es que hasta el momento, ni Serena ni Atay han confirmado ni desmentido la noticia. Y eso alimenta aún más la expectación. Algunos medios turcos han intentado contactar con sus representantes, pero no han recibido respuesta. El silencio en estos casos suele ser la mejor respuesta, aunque también la más intrigante. Este silencio, lejos de calmar los ánimos, ha generado aún más expectación y curiosidad. ¿Por qué no hablan? ¿Qué están esperando? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los fans y los medios de comunicación. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Pues, en primer lugar, que la foto parece ser real. No hay signos de manipulación ni de Photoshop. Y en segundo lugar, que la cercanía entre ellos es evidente. Están a gusto, se ven felices, es amistad. ¿O hay algo más? Analizando la foto con detenimiento podemos observar algunos detalles que refuerzan la idea de que la imagen es auténtica. Las sombras, los reflejos en los vasos, la ropa que llevan puesta, todo parece encajar. No hay ningún elemento que nos haga sospechar de una manipulación digital. Hay quien dice que simplemente son amigos. Que se han reencontrado después de mucho tiempo y han decidido compartir una cena. Que la amistad es una de las cosas más valiosas de la vida y que no hay que buscarle tres pies al gato. Pero por otro lado, ¿por qué tanta discreción? Si solo fueran amigos, no habrían salido a aclarar la situación. ¿O quizás prefieren mantenerlo en secreto? Es cierto que la amistad entre hombres y mujeres puede ser muy fuerte y duradera. Y es muy común que, después de mucho tiempo, dos amigos se reúnan para cenar y ponerse al día. Pero en este caso, la expectación es mayor, ya que se trata de dos personajes públicos, muy queridos y seguidos por miles de personas. La discreción en este contexto puede ser entendida de diferentes maneras. Puede ser una forma de proteger su intimidad, de no exponerse a la presión mediática, o simplemente de disfrutar de su compañía sin tener que dar explicaciones a nadie. Otros, en cambio, creen que sí, que hay algo más. Que después de tantos años, el destino los ha vuelto a juntar y que han decidido darse una oportunidad. Dicen que la química entre ellos es innegable y que la chispa nunca se apagó. Y quién sabe. El amor es impredecible y a veces, las segundas oportunidades son las mejores. La idea de que el destino los haya reunido después de tantos años, es muy romántica. La química entre dos personas puede ser algo muy poderoso, algo que no se puede explicar con palabras. Y a veces esa chispa, esa atracción, puede permanecer latente durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado para resurgir. Por supuesto, también están los que opinan que todo esto es una estrategia de marketing. Que los actores podrían estar preparando un nuevo proyecto juntos, ya sea una serie, una película o una campaña publicitaria, y que esta supuesta relación es una forma de generar expectación y atraer la atención del público. No sería la primera vez que ocurre algo así. La industria del entretenimiento es muy competitiva y a veces se utilizan estrategias para generar interés y expectación en torno a un proyecto. La idea de que esta supuesta relación sea una estrategia de marketing no es descabellada. Es una forma de generar interés y de llamar la atención del público. Si, por ejemplo, estuvieran preparando una nueva serie juntos, la noticia de su posible relación sería un gran reclamo. Sea como sea, lo cierto es que la noticia ha generado un gran interés. Los fans de ambos actores están divididos, algunos están emocionados y esperan que sea verdad, mientras que otros se muestran cautelosos y prefieren esperar a que haya una confirmación oficial. La división entre los fans es comprensible. Por un lado, están los que sueñan con ver a sus ídolos juntos, y que creen en el amor y en las segundas oportunidades.
Y por otro están los que prefieren ser cautos, y que no quieren hacerse ilusiones hasta que haya una confirmación oficial. ¿Pero qué pensamos nosotros? Pues sinceramente nos parece una noticia muy interesante. Tanto Serrini como Atay son dos actores excepcionales y como pareja, harían un gran equipo. Ya estamos imaginando cómo sería una serie o una película protagonizada por ellos dos. Sería un éxito asegurado. Nos encantaría verlos juntos en un proyecto, ya que ambos tienen mucho talento y una gran química. Sería un placer para la vista verlos compartir pantalla y mostrar al mundo su talento. Por ahora, solo podemos esperar y seguir atentos a las novedades. Seguiremos informando como siempre en cuanto tengamos más información. Estaremos pendientes de sus redes sociales, de los medios de comunicación turcos y de cualquier pista que nos pueda dar alguna pista sobre el tema. No os preocupéis porque aquí lo tendréis todo. Estaremos atentos a las posibles declaraciones de sus representantes, a las fotos que puedan surgir, y a cualquier información que pueda confirmar o desmentir esta noticia. Y ahora, como el tiempo vuela, vamos a resumir brevemente los puntos principales del vídeo. Hemos hablado sobre la impactante noticia de la supuesta relación entre Serrini Sarıkaya y Atay Ulusoy, dos de los actores turcos más queridos y exitosos del momento. Hemos analizado la foto que desencadenó la noticia, los rumores y las especulaciones que han surgido en torno a ella. Hemos comentado las posibles razones de esta reunión, desde la amistad hasta el amor, pasando por la estrategia de marketing. Y por supuesto, hemos dado nuestra opinión sobre el tema. Muchas gracias por ver este vídeo. Esperamos que os haya gustado y que os haya mantenido entretenidos. ¿Qué os ha parecido la noticia? ¿Creéis que es verdad? ¿Os gustaría que estuvieran juntos? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Nos encanta leer vuestras opiniones. No dudéis en compartir vuestras teorías y especulaciones. Nos interesa mucho saber qué pensáis vosotros. Y no olvidéis, dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos y sobre todo suscribíos al canal. No os perdáis nada de lo que ocurra en el mundo del entretenimiento turco. Activad la campanita para estar al día y no perderos ni un solo vídeo. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.